you hear me now? Hola mundo, ¿cómo están? Hoy estoy en un lugar distinto, ya se habrán dado cuenta, un lugar diferente al habitual, pues yo creo que cada ciudadano siempre tiene una responsabilidad social con su país. Asimismo, también las empresas tienen esa responsabilidad social con su país y con su entorno. Hoy estoy en Tavesa, Tabacalera del Este, una de las empresas más sólidas y más importantes del país. Estoy aquí, es una empresa a la que quiero muchísimo, porque no es solamente por la responsabilidad social que siempre tuvo para con todos los ciudadanos hernandarienses, sino con todos los ciudadanos del país. Y hoy estoy en compañía de ¿quién? De lujo, mis invitados. Son dos personas también de reconocidísima trayectoria y muy comprometida por la gente, por la vocación de servicio. ¿De quiénes estoy hablando? Del doctor Carlos Pallarola y de la doctora Alba Brum. Voy a resumir brevemente la importancia de los dos médicos en nuestro país. El doctor Carlos Pallarola es neumólogo, egresado de la UNA, especialista en neumología, catedrático en neumología en el Hospital de Clínicas, miembro de la Sociedad Paraguaya de Neumología, presidente de la filial Alto Paraná de la Sociedad Paraguaya de Neumología, miembro de la ALAT, Asociación Latinoamericana de Tórax, miembro de la ERS, European Respiratory Society, miembro de la CEPAR, Sociedad Española de Medicina Respiratoria. Por su parte, la doctora Alba Brum, también de reconocida trayectoria en el Alto Paraná, es médica laboral de Tavesa, Tabacalera del Este, recibida de la UNA, especialista en medicina laboral en la República Argentina Corrientes, especialista en otorrinolaringología, miembro de círculos de médicos, miembro de círculos de medicina laboral y miembro de círculos de otorrinolaringología. Es un lujo contar con la presencia de ustedes en Conversando con la GLO y están aquí hoy para hablarnos de un tema muy actual. Vamos a hablar sobre esta enfermedad que azotó a la población mundial y qué podemos hacer para combatirlos. Vamos a hablar con el doctor Carlos Pallarola con relación al tratamiento y con la doctora Alba con relación a los cuidados que debemos tener todos, tanto en las empresas donde trabajamos y en el contexto de nuestros hogares. ¿Cómo están, doctora Alba? ¿Cómo están? Es un lujo tenerles, como ya dije. Muchísimas gracias y vamos a estar tocando un tema muy actual e interesante. Gracias, muy amable, encantado, un placer saludarles. Y bueno, estamos aquí a las órdenes de ustedes para conversar sobre esta situación que nos atrae. Bueno, buen día, un gusto y un honor contar con el doctor Pallarola con nosotros. Y saludos a toda la gran familia Tavesa, que siempre estamos todos juntos y a luchar por esto que ahora nos preocupa. Pero yo creo que no debemos quedarnos en nos preocupa, debemos quedarnos en nos ocupa, porque tenemos que ocuparnos de disminuir los contagios y evitar que este virus avance. ¿Y de qué manera vamos a hacer eso? Cuidándonos. Ya dijimos, me cuido yo, se cuida el compañero, se cuida el jefe, se cuidan los de todos. Hacemos un círculo y podemos eliminar y derrotarle al virus. Eso es lo único que nos queda. Tenemos que tratar de derrotarle a este virus hasta que tengamos una vacuna, que creo que es lo único que nos va a ayudar, ¿verdad? Así mismo, doctora. Yo creo que vamos a salir adelante y vamos a empezar contigo, doctora, justamente porque hablamos de empresa y responsabilidad social. Estás trabajando con Tabacalera del Este hace unos años, ¿verdad? Y hace 13 años que estoy en Tabacalera. Hace 13 años. Sí. Y hoy específicamente, ¿cuál es tu función principal en el sentido de buscar proteger a todos los funcionarios para evitar el contagio, verdad? Bueno, nosotros somos una gran familia. No soy yo sola, yo formo una parte de ese equipo y estamos trabajando realmente desde febrero en este tema de cuidarnos, con esto de lavarnos las manos,
de toser siempre en la parte interna del codo. Eso empezamos desde febrero, ya porque llegaba la época de influenza y pensábamos, en realidad yo tenía pensado que este virus nos iba a llegar más o menos en esta época, en junio. No pensé que nos iba a llegar ya todavía en casi verano, en marzo. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Capacitamos a la gente, les enseñamos cómo tienen que comportarse. Como en primer lugar hicimos una capacitación sobre cómo usar el tapaboca, que el tapaboca se tiene que agarrar de los extremos de la goma, poner directamente, ajustar todo bien, pero previo a eso ya lavarse las manos, limpiarse con alcohol, ponerse el tapaboca y una vez puesto tratar de no tocar la parte de tela, porque podemos con eso, entonces si el virus está allí, infectarnos y ahí después ya podemos contagiarnos con todo. Entonces, la indicación era tomar de la goma, ponerse el tapaboca, ajustar bien de manera que no nos moleste mientras estamos usando y en caso de que tengamos que tocar la parte de tela, entonces inmediatamente lavarse las manos. Doctora, en ese sentido, estos tapabocas que ahora se están usando, que se volvieron una moda, incluso infaltable en el vestuario femenino principalmente, los de tela, los chuchi por decir así, ¿funcionan? ¿Son aconsejables? Y son aconsejables los tapabocas que tienen 2 capas. De una capa es poca la protección, casi nada. Entonces las de 2 capas sí se pueden usar y aparte que se puede lavar y reutilizar, ¿verdad? Lo que no hay que hacer es usar ese tapaboca sin lavar. Una vez que te saques tenés que cambiar. Nosotros aquí entregamos tapabocas, 2 tapabocas, y entonces, ¿qué hacían? Utilizaban uno, cuando vienen al comedor, se sacan, se lavan las manos, almuerzan, al salir de allí se lavan las manos y se ponen otro tapabocas ya. Para eso se les proveía de bolsitas, porque también el sucio hay que sacar y de la goma meter en la bolsa sin tocar y luego el otro. Entonces, los tapabocas de tela sí son de 2 capas, sí. Doctora, entonces podemos estar seguros que por lo menos en Tabesa los funcionarios están bien cuidados, que no hay ese riesgo de contagio porque existen las garantías con todo lo que me estás contando, pero ¿qué pasa cuando el funcionario se va a su casa? Bueno, ahí está el tema. Nosotros en Tabesa tenemos comprobado que siguiendo esas medidas higiénicas que se implementaron y que se les informó, se les capacitó mucho a todos los compañeros, dan muy buenos resultados, buenísimos resultados. Podemos decir que aquí nadie todavía se contagió dentro, hasta el momento, ¿verdad? Ahora como están las cosas vamos a ir viendo, estamos trabajando en eso. Lo importante es, y también se les capacitó, pero les quiero recordar que cuando van del trabajo a la casa, al llegar tienen que sacarse el calzado. Ese calzado si pueden dejar afuera o poner ya en una bolsa y después para limpiar. Que tienen que sacarse la campera si es que tienen y entrar en la casa, saludar si hay alguien desde lejos, no acercarse e ir inmediatamente al baño, al sanitario. Ahí sacarse toda la ropa, poner en una bolsa, bañarse y después de eso entonces acercarse a la familia a un saludo. No ese acercamiento que antes teníamos con besos y abrazos lastimosamente que por ahora debemos dejar. Esa ropa debe ser lavada o en el lavarropa o a mano como sea, pero si es posible con agua caliente. Se indica agua caliente a 60 grados, pero bueno, si no podemos usar la famosa lavandina, poner en lavandina, dejar unos minutos y después. Y para ponerse hay que planchar bien la ropa, de un lado y del revés, de ambos lados se tiene que hacer. Y luego está el cuidado en la casa. El cuidado en la casa, así como en el trabajo, tiene que haber un distanciamiento. Porque en cada familia hay personas que trabajan en distintos lugares. Cada uno sale a hacer su tarea y no sabemos qué podemos traer de la calle. Justamente esa es una preocupación que tenemos todos porque ¿qué es lo que pensamos? Somos de una familia, somos marido y mujer, son mis hijos.
entonces no hay problema. Entonces ese es un pensamiento equivocado entonces. Y en este momento es equivocado. O sea, no sé si decirle equivocado, pero debemos evitar lastimosamente, pero vale la pena evitar para que dentro de un tiempo podamos hacer lo que antes hacíamos, abrazarle, alzarle a nuestro hijo, besarle a quien llegamos, ¿verdad? Sí. Pero si ahora no hacemos eso, corremos el riesgo de Y perder en el algo. caso de los asintomáticos, ya hay un caso positivo, pero es asintomático. Creo que el Ministerio de Salud incluso está aconsejando a que se queden en sus casas por la falta de espacio físico en los hospitales. ¿Qué sucede cuando tenemos un asintomático en la casa? ¿Hay riesgo de contagio? ¿Hay que aislarlo completamente en una pieza? Sí, aunque sea asintomático. Cualquier persona que tuvo contacto con un probable sospechoso, como decimos, de tener la enfermedad, tiene que aislarse. Eso se llama aislarse, ¿verdad? Tiene que ir a la casa y en la casa tiene que estar aislado. ¿Qué quiere decir? Si es posible tener una pieza para esta persona sola, si es posible tener un baño individual también, y estar lo máximo posible dentro de esa habitación, pero ventilada, tampoco tan cerrado. El 85% de los pacientes no requieren internación, aunque tengan síntomas leves, pero sí tienen que estar aislados dentro de la misma casa. Tienen que estar, si van a salir al lugar común para todos, como la cocina o el comedor, entonces tienen que salir con tapabocas. Y todos tienen que estar con tapabocas. Y lo que toca, el picaporte de la puerta, el interruptor de la luz, el control de la tele, el teléfono, todo tiene que ser desinfectado, o con lavandina o con alcohol. Eso, todo lo que toca tiene que ser. El baño que utiliza él mismo puede limpiar. Si es que está un poco, vamos a decir, con síntomas y necesita comer, puede comer en su habitación. Y en el caso de que haya sintomáticos en una casa donde hay varias personas, se debe buscar entre esas personas una de ellas que no tenga una enfermedad de base y que sea la más joven, que sea la que le esté proveyendo lo que está necesitando en su habitación. Lo que hay que evitar es la cercanía con personas vulnerables, aún con tapaboca o con lo que sea. Si hay alguien joven, ese joven tiene que ser. Doctora, me preocupa mucho más ahora con todo lo que ella está diciendo, porque bien sabemos que en nuestro país existen varias familias con hogares un poco más humildes, familias carenciadas, de repente en donde en una habitación están viviendo entre 4. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, y en ese caso si sabemos que esa persona está o sospechada o con el virus ya, toda esa familia debe aislarse. No puede salir de la casa, porque seguro que se va a contagiar, aunque a lo mejor no tiene síntomas, ¿verdad? Pero es seguro. Entonces se tienen que aislar todos. Así. Y bueno, vamos a volver con el tema porque les comento que la temática es de la siguiente manera. Vamos a hablar, ustedes nos ofrecen sus conocimientos y luego tenemos preguntas que anotamos donde los seguidores de nuestras redes sociales pidieron que se les haga las preguntas, entonces van a tener que contestar algunas preguntas, pero si tienen chistes, les voy a preguntar chistes también, doctor. Empezando con la Glo, por ejemplo, el chiste de cachique, doctor, tiene que ser así. Doctor Pallarolas, ¿qué hacemos cuando ya estamos ante un caso positivo de COVID? Cuando estamos ante un caso positivo de COVID, cuanto antes es, como decía la doctora, es el aislamiento, lo más importante. El aislamiento y el pronto socorro hoy en día, cuando comienzan a aparecer síntomas de dificultad respiratoria, de una fiebre intensa, de un malestar generalizado, es un momento de acudir a los hospitales. Muchos criticados dijeron, sí, pero todo el mundo dijo que se queden en sus casas. Quedarse en sus casas cuando los síntomas son leves, cuando esa persona está con una coriza solamente o con un cuadro tipo gripal, que en muchos casos ha dado de esa forma. ¿Y por qué la importancia de lo que decía y que me encantó? Lo que la doctora me robó todo lo que yo podía haber dicho, pero me encantó. Me encantó porque está en esta situación y en la que estamos pasando, tan crítica que es la situación que tenemos. Si nosotros tomamos los cuidados,
nosotros podemos volver a una situación más tranquila. Eso es algo fundamental y es algo importante lo que decía la doctora. Y yo tengo conocimiento porque trabajo con la gente de epidemiología de la 10ª región sanitaria y ha habido casos en esta empresa en Tavesa. Pero ¿qué ha ocurrido? Los funcionarios no se han contagiado. Lastimosamente eso no hemos visto en otros locales y especialmente lastimosamente en el centro de Ciudad del Este. Doctor, no hay, ya que estás trabajando con los epidemiólogos, ¿no hay, por ejemplo, una obligación para las empresas en el sentido de que cuenten como Tavesa con profesionales que puedan estar, por ley no hay una obligación? Lo que pasa es que las empresas, los locales son pequeños y entonces no están obligados a tener un médico o un profesional laboral. Es diferente la situación de Tavesa que tiene no sé cuántos funcionarios en este momento. Entonces es diferente, en ese caso sí está obligada y tiene y gracias a Dios tiene la bendición de tener una persona tan preocupada y ocupada como la doctora Alba, que se ha preocupado y se ha ocupado en capacitar a las personas. Y esto es muy, pero muy importante. La prevención en esta situación es lo fundamental. Y algo interesantísimo que hablaba la doctora Alba es del distanciamiento. Hablamos de qué hacer con un caso. El distanciamiento, tenerle a una persona, a lo mejor es un poco difícil aislar a todo el mundo, pero si esta persona que está en nuestra casa podemos conseguir un pequeño espacio y, como dice la doctora, llevarle su comida, acercarle a ella todo y que ella esté aislada, ya nos va a dar un enorme, porque estamos evitando que la familia siga contagiándose. Y si la familia no presenta síntomas, vamos a seguir cuidándolos. ¿Qué ha ocurrido y qué hemos visto en estos últimos tiempos y que es muy lastimoso ver? Es que personas jóvenes están llegando en muy grave estado. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Por el descuido. Nosotros no esperábamos eso. Nosotros sabíamos, como decía la doctora, estamos hablando de 85% de casos leves, de un 15% de casos moderados y de un 5% de casos severos. Pero esperábamos que ese 5% sean todos de personas mayores y susceptibles y con comorbilidades. Hoy estamos viendo personas menores de 40 años, menores de 30 falleciendo, llegando en estado calamitoso y prácticamente muertos al hospital. Entonces, la gente me va a decir, el doctor es fatalista. No es que seamos fatalistas. Señores, gente, compatriotas, tenemos que cuidarnos. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Y por qué vemos que las personas mayores están llegando con síntomas más leves? Porque le hemos cuidado a ellos. Y nosotros, los jóvenes, nos hemos descuidado. Hemos dejado pasar creyendo que nosotros somos inmunes y no era tal cosa. ¿Qué pasa con el virus? El virus no vive, no se reproduce en el ambiente. Vive por un cierto tiempo, nada más. Como decía la doctora, si nosotros podemos limpiar las superficies, vamos a estar eliminando ya en gran medida al virus. Porque él no se va a replicar en el ambiente. El virus no tiene vida propia. No es como una bacteria. Una bacteria en el ambiente se sigue reproduciendo. El virus no. El virus necesita un ambiente celular. Necesita células de las cuales vivir, alimentarse para seguir replicándose y vivir. ¿Quién es ese? Somos nosotros. ¿Por qué hablamos del distanciamiento y por qué la importancia de la prevención y por qué vemos un caso tan importante de que en una empresa se haya tomado los cuidados y no haya habido brotes importantes y no haya ido toda la empresa a cuarentena, sino que se tomó el caso, se aisló y se controló porque se cuidaron las demás personas? Entonces, cuando nosotros estamos guardando esta distancia, ya es algo importante. Ya mis gotitas no van a llegar a ti. Entonces, el virus va a caer y va a perecer. ¿Por qué? Porque él no va a vivir mucho tiempo. Después se va a limpiar el ambiente y todas esas cosas, ¿verdad? Pero es diferente cuando nosotros hacemos un evento social o estamos, como decía la doctora, se sientan los empleados, todos juntos, nos sentamos acá y yo por A o B motivo me contagié de alguien que tampoco tomó los cuidados y yo en esa tranquilidad de algún lugar no tomé esos cuidados, entonces comienzo a producir gotitas de flux. Esta persona que no guardó la distancia ya adquirió. En mí se reproduce, en ella se reproduce y sigue la reproducción. ¿Qué hago? Yo estoy asintomático, pero sigo reproduciendo, porque yo soy joven, porque tengo buen estado general, pero me voy a otra persona que no dejó de trabajar,
que salió a farrear, que no tomó los cuidados necesarios. En esa persona comienza a reproducirse, hay una mayor replicación viral. El virus no murió, al contrario, se hizo más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona que tenía que haber tenido un cuadro leve, ya viene con un cuadro severo. Y ahí nuestra situación es muy diferente. Por eso hablamos de que al COVID lo ganamos en las calles, y no en las terapias, y no en los hospitales. Porque cuando llegamos ahí, el COVID ya se hizo muy fuerte. Y entonces la replicación viral y la carga viral ha cambiado y se ha hecho muy grave. Doctor, de todo lo que estás diciendo, podemos afirmar entonces que hoy el COVID, los jóvenes son los que tienen mayor riesgo de contraer. Lastimosamente son mayor porque no están tomando los cuidados necesarios. Porque ha habido una actitud negacionista en decir, no, este virus no existe y un montón de cosas. Nosotros nosotros nos despachamos en contra del gobierno, nos despachamos en contra del ministro de Salud, nos despachamos en contra del doctor Sequera porque dijo esto, porque dijo aquello. Esa no es la actitud correcta. Nosotros lo que insistimos y dijimos una y mil veces, cuidémonos, necesitamos cuidarnos. Si yo me cuido, vos te cuidas, te cuido a vos y nos cuidamos todos, vamos a reducir la situación. En este momento estamos en una situación crítica. Doctor, ¿estamos en el pico o todavía no? Ese pico solamente nos va a dar el tiempo, porque nosotros vamos a saber de aquí a cierto tiempo cuál fue nuestro pico. Nosotros no podemos hablar mañana va a ser el pico. El epidemiólogo exitoso es el que yerra el pico, no es el que acierta. Y eso es lo que mucha gente malinterpretó. No, el doctor Sequera dijo que tal día tenía que ser el pico y se equivocó. Gracias a Dios se equivocó. Esa era lo correcto. Cuanto él más se haya equivocado, era el objetivo. Y yo hubiera querido que él esté equivocado, porque ahora estamos. Nosotros vamos a ver el pico mañana cuando estemos abajo. Y dijimos, el pico fue tal fecha. ¿Cuántas muertes hasta ahora, doctor, relacionados directamente con el COVID? Muchas. Y van a ir saltando más. Porque vamos teniendo los resultados laboratoriales y eso nos está dando, lastimosamente, la radiografía de hace una semana atrás. Hoy en día, cuando el laboratorio en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNE, vamos a tener una radiografía más rápida de nuestra situación y lastimosamente nos va a cantar unos números muy terribles. Doctor, en términos claros, ¿cuál es la función de ese laboratorio? ¿Cuál va a ser la función principal de ese laboratorio inaugurado en la... Tener un diagnóstico más rápido y preciso de los casos, de ver si una persona que está con un cuadro gripal o cuadro severo de una neumonía sea o no sea COVID, ¿verdad? Porque acá se endilga mucho a la gente que nosotros estamos ordenados a poner en las fichas clínicas paciente muere por COVID. Por favor, esa falacia no existe. A ninguno de nosotros nos interesa, no ganamos ni un solo guaraní por poner una ficha. Esa es una mentira que ha inventado mucha gente que lastimosamente sin razón tenga que decir eso. No se gana. Nosotros... Doctor, para ser claros, no existe la política del gobierno en pedirle a su ministro de Salud vamos a aumentar la cantidad de gente por COVID para conseguir más préstamos, porque ese es el miedo de la población. Nosotros quisiéramos que todas las personas salgan y vayan a sus casas. No necesitamos muerte. Es muy penoso, Gloria, ver a los pacientes con COVID en las terapias. Es penoso ver a los compañeros trabajar duro y parejo y decir, mañana yo no puedo estar acá. Doctor, tus lágrimas me conmueven porque realmente nosotros muchas veces, digo porque yo también soy población, no nos imaginamos. Y me trae a la memoria cuando estudiaba medicina legal, que el doctor Obregón, nos dijo una vez, ustedes no se imaginan lo que pasamos en los hospitales, en un hospital público donde a veces se va la luz y con linterna tenemos que salvarle la vida a una persona. Entonces que la gente entienda, eso es importante. Es así, es penoso y es terrible estar en un lugar, ver a personas jóvenes en un respirador y no sabiendo cuál va a ser la evolución. Ojalá Dios quiera y todas tengan buena evolución. Pero eso no sabemos porque se comporta de distintas maneras. Y tratamos de hacer todo lo que se hace en otros lugares, estamos implementando lo mismo.
pero también como compartía con colegas de otros países y con quienes compartimos y le decimos ¿qué hacían ustedes? Y hacemos esto. Bueno, estamos haciendo bien, pero no se preocupen porque es parte del problema. O sea, va a llegar un momento en que van a hacer todo, igual el paciente se va. Y entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Es solamente cuidándonos. Y le digo a la gente que no es simpático y no es agradable para ninguno de nosotros estar en un lugar donde ver pacientes que le tengas que ver con un alto flujo de oxígeno y que ese paciente no pueda estar respirando. Estar ahogándose con alto flujo de oxígeno y tener que necesitar una terapia, y cuando ya no damos más tenemos que incluirlo y muchas veces ya no hay camas, porque no vamos a dar abasto. Días pasados un colega pasaba un dato de cuántas camas más o menos nosotros necesitamos de terapia para dar abasto, y son 5.000 camas de terapia. 5.000 camas de terapia. En números, doctor, ¿cuántas terapias se consiguieron durante esta pandemia? En esta pandemia, hoy estamos por alcanzar a más de 50 camas de terapia, pero tenemos que tener en cuenta que no hay muchos terapistas en el país. O sea que aunque hayan camas, podemos comprar 8.000 respiradores también. ¿Y quién va a manejar todos los respiradores? Y el personal de enfermería que necesitamos para eso. Y la medicación para sedarle al paciente. Un paciente con respirador no es un paciente al cual le ponemos un respirador y terminó la historia. Ese paciente tiene que estar sedado, está en un coma inducido. Entonces, ¿qué pasa con eso? Necesita sedantes a dosis altísimas, porque ese paciente se despierta. Y te voy a dar un ejemplo. Te voy a poner una manguera en tu boca y vamos a ver cuánto tiempo aguantas. Y por eso decía días pasados, es más fácil usar el tapabocas que usar un respirador. Entonces, cuando un paciente está respirado, tiene que estar en coma inducido y la cantidad de sedantes que tiene que utilizar es alto. Y esto también estamos viendo que hay escasez por la producción, no da abasto la producción, tanto a nivel local como regional. Entonces, volvemos de nuevo. ¿Qué es el mejor trabajo que podemos hacer hoy en día? Es la prevención. Entender de que 2 metros de distancia puede cambiar la situación. Una discusión en el país y creo que en el mundo sobre qué es más importante hoy. Y me gustaría, antes de preguntarte sobre los tratamientos, que nos digas qué es más importante, la salud o la economía. Y para mí sigue siendo la salud, porque sin salud, ¿qué economía vamos a restituir? Sin personas, ¿cómo voy a restituir? Si en mi casa pierdo a 1 o 2 personas, ¿cómo me voy a quedar? Si le pierdo a mi compañero de trabajo, ¿cómo me voy a quedar? Ayer me decía un colega peruano en mis redes sociales, porque comenté que teníamos 11 fallecidos, y me dice, Paya es como me conocen mis colegas, ¿verdad? Me dice, Paya, en Perú comenzamos así, hoy tenemos 130 colegas fallecidos, personal de enfermería de altísima calidad, colegas jóvenes recién graduados fallecidos, me dice. Y espero que ustedes no lleguen a eso. Cientos y tendales de personas fallecidas, no queremos llegar a eso. No es ser fatalista, no es ser pesimista, es por favor pedirle a la gente que se cuide, que tome la distancia, que use el tapaboca. No hay recetas mágicas en este momento para el coronavirus. La forma de vencerle es distanciarnos. Como decía la doctora, hoy no es momento de abrazarnos ni de besarnos. Ya va a llegar de nuevo cuando la vacuna surta su efecto y tengamos una manera diferente de vivir de nuevo y tratar de volver a esa nuestra realidad. Será diferente. Pero hoy es cuidarnos. Hoy es, si nos amamos y si nos queremos, es distanciarnos. Doctor, dijiste receta mágica. Justamente te quiero preguntar, toda la población hoy dice, vamos a tomar ivermectina. ¿Qué dicen los médicos de eso, de autotratamiento, de automedicación en la que están sometidas hoy la población? Dicen, bueno, con esto yo no me voy a enfermar. No es, yo no me voy a enfermar. Puede que tal vez tenga síntomas más leves. Hasta ahora no tenemos estudios así 100% eficaces, porque no hay un antiviral 100% eficaz. Ninguno de los antivirales han mostrado eficacia, apenas han llegado en un 50%, apenas. Y lo que ha hecho es solamente reducir la mortalidad. Ha reducido,
pero no es que haya reducido la mortalidad a un 50 o 60%. No, hablamos de 4 a 5% en algunos casos o 10% en algunos casos. Pero esto, si no va acompañado de los cuidados, no nos sirve de nada. De nada no nos sirve. Ni la ivermectina, ni la hidroxicloroquina, lo utilizamos, hay cosas que estamos utilizando porque no hay algo que tengamos 100% efectivo. Y vamos a utilizar lo que nos den, lo que tengamos a mano porque lo utilizan en otros países. Cuando te dicen, sí, podés utilizar, ¿qué vamos a hacer si no tenemos? Esa es la palabra que tengo de mis colegas de otros países que han pasado por la situación y que la única forma que han conseguido reducir es tomando las medidas necesarias. No se ha podido de otra forma, solamente cuando fueron a medidas estrictas. Y nosotros podemos hacer las medidas estrictas. ¿Cómo? Distanciándonos. Ayer estuve viendo un material periodístico en donde, no recuerdo exactamente qué país, creo que era Estados Unidos, en donde decían de que había un rebrote y se les culpaba directamente a los jóvenes, porque los jóvenes salen a las calles como que ya pasó el pico. Están saliendo y están volviendo a recontagiar a gente que todavía no se había contagiado. Así mismo. Es que eso es lo que pasa. Ese es el inconveniente. Nosotros tenemos una enfermedad muy terrible que nos azota ya hace mucho tiempo, el dengue. El famoso mosquito es el vector del dengue. Acá el vector son los niños y los jóvenes. Pero ¿qué pasa? Como te decía, si a los niños y los jóvenes no los cuidamos y ellos no se cuidan, también pueden llegar a cuadros graves. O sea, es importante porque la gente lo está cuidando mucho a sus hijos y gracias a Dios por eso, porque eso ha hecho también un cambio importante. Gracias a Dios no hemos tenido mortalidad todavía en nuestros niños y Dios quiera que así continuemos, ¿verdad? Porque los estamos cuidando y ojalá sigamos así. Pero tampoco es relajarnos totalmente y que la juventud haga lo que sea. Por eso me molesta un poco muchas veces cuando la gente dice, dejémonos, no nos encierren más que esto, aquello. Lo siento, señores. Lo siento, gente. Tenemos que encerrarlos en las noches porque no es el momento de comenzar a farrear como creemos que podemos hacerlo. No, porque en esa ronda de tragos que ocurren y muy seguido en nuestros lugares, una persona le puede repartir a 10 personas. Y ahí ocurren los brotes. Y de esas 10 personas, por lo menos 2 pueden ir a un cuadro grave. Y pueden que ya no consigan una cama de terapia. Y no garantiza que le consigamos una cama, que tengamos un respirador. No garantiza que salga esa persona. La mortalidad en terapia es alta. Porque la estancia también es alta. No es que tenemos 50 respiradores, 2-3 días, vengan otros 50, salen estos 50, vengan otros 50. No, la estancia de una persona que va evolucionando bien son de 10 a 12 días como mínimo. Y incluso hay gente que estoy escuchando en estos últimos días que dicen mejor no ir a terapia. O sea que eso también es una falacia, algo que se tiene que erradicar porque dicen no vamos luego a salir de terapia. ¿Cuál es el consejo que tenés para esa gente que piensa eso, doctor? Y lo que pasa es que va a ir a terapia si es que no se cuidó y si no tomó las medidas necesarias y no vamos a tener, no hay otra forma. O si no, se va a morir ahí ahogado. Se puede morir y han llegado personas muertas en las urgencias. Hemos tenido varios casos de personas que llegaron, se les reanimó pero ya no salieron y llegaron en paro en la urgencia. O sea, y esto a lo mejor mucho no se dice, pero tenemos que decirlo porque es lo que viven nuestros colegas en la urgencia. Y bueno, al paraguayo hay que decirle crudamente porque parece que de otra manera no entendemos. Me incluyo a veces, doctor, porque estoy a lo mejor entre esa población que dice, bueno, siempre hice ejercicios, no creo que me tome porque todavía tengo salud y no es tanto así, ¿verdad, doctor? Así mismo, no dejes de hacer ejercicio, seguí haciendo tu actividad, pero hoy en día vas a hacerlo distanciándote, cuidándote, tomando las medidas necesarias. Puede que te tome. Hay algo que aclarar. No le puedo decir a la persona 100% no le va a tomar. Cuando usamos tapaboca, la otra persona y yo, estamos reduciendo a la probabilidad de contagio de 1,5%. O sea, ¿cuál es mínima la probabilidad? Lo siguiente, si yo me llego a contagiar con esa persona, con esa probabilidad de usando los 2 tapabocas,
el contagio va a ser de una carga viral mínima y lo más probable es que yo tenga un cuadro viral, un cuadro gripal leve y pasa. Gloria, buen estado general, hace actividad física, se cuida, toma suplementos, se cuida, tiene una alimentación adecuada y todo. Entonces va a tener un cuadro leve, no va a ir a terapia. Pero ¿qué pasa si Juancito trasnocha todos los días, farra continuado, se va y se contagia en una persona? Él es candidato a que termine en terapia y puede que sea el otro el fin. Doctor, ¿qué les parece, doctores? ¿Qué les parece si vamos a las preguntas? Cualquiera puede contestar, dependiendo de... Vamos a ir quitando. Son preguntas de la gente, doctor. Yo quiero decir algo un poquito. Sí. Lo que decías recién, mejor no ir a terapia, que dice la gente. Y es cierto, mejor no ir a terapia. Pero ¿cómo no ir a terapia? Ahí está todo lo que decía el doctor. Lo que pasa es que para eso tenemos que cuidarnos, lavarnos la mano, tener nuestro alcohol en el bolsillo, en la cartera. Nos vamos al súper, muy bien, cuando pagamos nos ponemos alcohol, todo. Bueno, llegamos a la casa con nuestra bolsa del súper, poner en el piso, sacar lo que compramos, lavar lo que se puede lavar y lo que no se puede lavar si son paquetes, pasarle alcohol a todo eso hay que cuidar. No es solamente también el cuidado que tenemos en nosotros, sino en todo lo que traemos a la casa. Eso es muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque yo me voy al súper y miro un paquete y toco y dejé ahí. Y yo tengo coronavirus. Probablemente haya dejado. Viene el doctor después, compra, agarra, lleva, guarda en soledad, ya tocó. Hay que lavar todo. Hay que limpiar todo, hay que limpiar el piso donde estuvieron esas bolsitas porque no son... Esos cuidados tenemos que tener. Por supuesto que es mejor no llegar a terapia, pero ¿cómo no vamos a llegar a terapia? Y hay una Ni cosa, siquiera al hospital tenemos que llegar si es posible. Hay una cosa, doctora, cuando estás tan grave, no tenés cómo decidir si ir o no a terapia, te llevan y punto. Claro, ahí ya van a decidir ellos. Si decide otro, ya no decidimos nosotros. No ir a terapia porque ya es otra la situación. Y otro tema que yo repito mucho acá. ¿Por qué las visitas? ¿Qué necesidad tenemos ahora de recibir o de ir de visitas? Porque después de unos días, yo había sido que estuve en la casa de mi mamá y mi papá y ahora me avisaron que mi cuñado le salió positivo. ¿Por qué en este momento no nos quedamos en nuestras casas? ¿Por qué las recomendaciones del ministerio y de todos los colegas? No es por fastidiar nomás, como dice el doctor Palabra, no es por hacer entrar en miedo nomás. No, tenemos que salir para proveernos de lo necesario. Supermercado, farmacia. Yo creo que 2 meses y estuvimos después así bien. casa. 2 meses y luego, lo que pasa es que hay una cultura paraguaya del abrazo, del te quiero, del... Míralo, para mí es la cultura del paraguayo, lastimosamente, y lo que choca mucho, y más que el abrazo y todo esto, es la cultura de la farra y que es lo que a mucha gente le choca. Y hoy no es momento de farrear. Hoy es un momento en el que tenemos que guardarnos. No tenemos nada que festejar ni nada que farrear. O vamos a festejar la muerte de nuestros compatriotas. ¿Qué es lo que podemos farrear? Lo decía el día pasado un país. Es J de farrear. Es J de farrear, hermano, vamos a un país pico. ¿Qué vamos? Y más ahí, dice el paraguayo. Y lo explicó muy bien y en términos bien sencillos. No tenemos nada que festejar ni nada que farrear. Guardémonos. En poco tiempo va a venir la vacuna y Dios quiera podamos volver a tener otra realidad. ¿Crees en la vacuna rusa, doctor? ¿Tenés algunas preguntas? Bueno, ¿cuál es la eficacia de la ivermectina en la lucha contra el COVID? Ya hablaste un poquito, pero si quieren agregar algo más, doctora. No, yo no tengo ni una experiencia de eso. Hay estudios que hablan, pero como te digo, más importante que todo eso son los cuidados. Hay estudios donde hablan de reducción en la mortalidad en pacientes, pero aún no tenemos una eficacia. O sea, es algo que probablemente ayude y acompañe, pero no es 100% eficaz. Doctor, pero si yo no tengo síntomas, no tengo COVID, y porque me dijo la vecina que es bueno, tomo, ¿es dañino o no? Tiene muy pocos efectos colaterales. Entonces, a lo mejor podemos tomarlo en cuenta, pero más importante, yo sigo insistiendo, es cuidarnos. Es cuidado. Hoy en día la mejor vacuna es el cuidado. Acá hay una pregunta que yo también quiero saber, doctor.
¿El virus se puede contagiar a través del sexo aunque la pareja no se bese? No hay tanto, aparentemente no hay tanto, pero es mayor la cantidad de fluidos bucales y que en los sexos, aparentemente. Por lo menos no tenemos así mucho estudio y aparentemente por lo que había leído no habla mucho de eso. Acá otra pregunta dice, una vez que nos hayamos vacunado, ¿podremos salir sin miedo y sin tapabocas a la calle? Y eso nos dirá solamente el tiempo. Bueno, la vacuna más promisoria que hoy en día tenemos es la vacuna de la Oxford University y bueno, nos va a decir, justamente esas son las cosas que nos van a dar el estudio de fase 3. O sea, la fase que hoy se está estudiando. Entonces, por ello... O sea que hay una fase estudiándose a nivel mundial. Claro. ¿Qué pasa? Yo creo que esta carrera es importante que la tengan. Lo que sí está haciendo la Oxford es tratar de hacer cosas en paralelo ya, ¿verdad? Por ello se acortó mucho el tiempo en tener una vacuna, porque hay cosas que se fueron haciendo. Por ejemplo, por darte un ejemplo, hoy se está produciendo ya la vacuna a dosis es espectacular, caballeros, para poder tener, cuando el estudio fase 3 está en avance, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Cuando te diga el estudio, sí, podemos usarla, la distribución puede ser rápida. Hoy veía una entrevista en la cual comentaban los responsables de la producción de la vacuna que ya lo están produciendo, e inclusive están preparándose para producir en mayor escala si hay necesidad. Es algo fantástico. Y dicen, no funciona, se pierde todo eso. Y es el riesgo que corren. Acá hay otra pregunta para ambos doctores. ¿El hisopado detecta o no el virus desde el primer momento? No desde el primer momento. Por ello es importante, porque muchas veces es lo que te comentaba, la famosa carga viral y la replicación. El virus ingresa al cuerpo. Por ejemplo, y muchas veces suele ocurrir, la persona estuvo en contacto con alguien y ya quiere hacerse el hisopado. No es lo lógico, porque si yo estuve en contacto, me cuidé, por un lado va a ser menor mi probabilidad. Me hago el hisopado, de seguro va a ser negativo. Ahora, ¿qué pasa? Yo estuve en contacto con esa persona, a los 5 o 7 días comienzan a aparecer los síntomas y voy a esperar unos días más y ahí me tomo la muestra para poder tener, y la efectividad del hisopado es mayor, y ahí sí va a detectar. ¿Y por qué es importante esa pregunta? La gente habla y dice, es un virus que se contagia tan fácilmente y no lo pueden estudiar de la saliva. ¿Por qué? Porque justamente el problema es el transporte viral. El virus es una porquería muy pequeñita, esta mierda. Y entonces, ¿qué ocurre? No, es muy fácil detectarla. Hoy tenemos un laboratorio biomolecular y tiene que pasar por un montón de procesos para que entre en una máquina en la que por ciclo hace una concentración para poder detectar el ARN del virus en la toma del hisopado. Entonces, por eso, esas son las cosas que hacen lento el proceso de diagnóstico, que no es muy fácil. El proceso en sí de una toma de muestra lleva más o menos 3 horas de que se pueda procesar esa muestra, entre la inactivación del virus, entrar en todos los procesos para que pueda darnos un diagnóstico y decir, no hay virus, y detecta la presencia de virus en el ser. Pero en el caso de una persona sintomática, y muy sintomática, sí no hace falta esperar 7 días. No, exacto, muy importante la aclaración. Cuando una persona ya está con anosmia, que no siente el gusto, no siente el olfato, ahí ya es tomarle directo, porque el síntoma es muy florido y quiere decir que ya el virus replicó en demasía en el cuerpo y entonces ya produjo los síntomas. Para que la gente entienda, ¿duele el hisopado, doctor? Para que le tenga miedo la gente. No duele, molesta nomás. Yo quería que doliera, doctor. Yo a lo mejor puedo no quedamos decir más. que no duele porque yo me hice. La doctora es ejemplo. Yo tengo 4 hisopados hechos, así que me hago tanto de control, entonces no duele. Te voy a dar el ejemplo, cuando te tiras en la pileta y sentí el agua del cloro que entra, esa es la sensación, esa mismísima. Desagradable. Pero ¿y cuántas veces? Bueno, pero ¿cuántas veces hacemos eso en el verano? Cierto. Y esa es la sensación. Si salí un rato, tipo mediodía a trabajar, ¿es necesario lavar igual la ropa o con un planchado bien hecho los virus mueren? Siempre es importante lavar.
No cuesta nada sacarse y lavar la ropa con lavandina así o meter en el lavarropa, que es muy fácil. Hay que tener todos los cuidados. En este momento no podemos decir, no es Voy a importante, ahorrar no jabón es en demasiado polvo. poca. No, Hay que ser exagerado. Hay que ser exagerado. Hay que ser Eso exagerado. mismo. ¿Qué vitaminas puedo tomar para fortalecer mis defensas? Las que haya, vitamina C, de todas las que encuentre, tomen. Sin problema, tomen lo que encuentren. Si no mata, engorda. Sí, exactamente. Si alguien estornudó cerca mío, no estaba con tapabocas, ¿qué debo hacer? Lavarme las manos, y por eso es importante que use siempre el tapaboca y exigirle. Ahí es donde es importante. Sí. Eso es, no podemos dejar de usar tapaboca en este momento, no. Y de lavarnos las manos a cada rato. O Y tener uno se alcohol. acostumbra, porque yo recuerdo que hasta hace 15 días atrás no podía usar el tapabocas. Me iba a mi casa, me quitaba. Ahora hasta me olvido. Ya me acostumbré, ya. Yo busco ya. Y aparte, a mí me hace doler la cabeza. Te hace doler la cabeza. molesta, Yo te cuento que para las pero mujeres- No me queda otra, no. Hay Claro, otra. ¿Qué vamos claro. a hacer? doctor, para las mujeres excelente. Ojalá se quede la moda, porque así no nos maquillamos todos los días. A veces ni nos conocemos cuando nos encontramos. Si querés esconderte de algún acreedor. En las peluquerías, si usamos tapabocas, pero nos hacemos las uñas, ¿podemos infectarnos a través de los utensilios que se usan? Más difícil, pero porque después te baja lo importante es, una vez que terminas y haces eso, lavarse bien las manos. Porque hay mucho detergente, se usa mucho jabón, según lo que suele ver, y entonces eso hace que el virus pues tiene una capita de grasa. Y esa capita de grasa hace que el virus quede al descubierto y ya no sirve más. Entonces ya no ingresa, porque el virus no entra por la piel. La piel, ¿qué es lo que es? Es un vehículo. ¿Cuándo entra? Cuando toco mi ojo y toco mi boca. O la mucosa de la nariz, o no. Ahí es donde ingresa el virus. No ingresa por mi piel, ingresa por el toque. Esta pregunta creo que es para la doctora. Yo trabajo en una empresa y en el baño mis compañeros hacen pipí y no se lavan las manos, aunque usan tapabocas. ¿Puedo contagiarme y qué debo hacer? Claro que se puede contagiar. Primero se tiene que lavar la mano. ¿Por qué? Porque él no sabe la persona lo que tiene. Al ir a tocar el que entra después, claro que sí. Puede contagiarle Siempre. otras cosas también. No solo O sea eso, que en este caso el ser siempre. soplón, Es contarle al gerente no estaría mal. Siempre. Este es el momento en que tenemos que extremar el lavado de manos. Aprendamos a no ser más puerco. Por favor, ¿cómo pico vamos a ir a hacer pipí? Vamos a salir y nos vamos a lavarnos las manos. Esta es una pregunta que me enviaron y por lo visto es real. ¿Qué debo hacer si en mi trabajo un compañero se quita el tapabocas cuando está lejos de los jefes? Para usted, doctora, es la pregunta. Bueno, es una irresponsabilidad y tengo que denunciar, como decimos nosotros. Tiene que llamarle la atención al compañero, porque siempre hay que decirle al que está usando mal. Por ejemplo, hay gente que usa debajo la nariz o pone acá. Entonces hay que decir, está mal tu tapabocas, así no se usa. Para algo estás usando para protegerte vos y para protegerme yo. Entonces, Sí. por favor, y tiene que contarle al jefe. Hay una al líder, pregunta al que sea. medio personal que voy a hacer una consulta. Mi hermana en España estuvo muy grave, se salvó 15 días en UTI, pero ella se quedó con la memoria, le falla mucho la memoria. ¿Es posible eso? ¿Ya ustedes tienen conocimiento? Sí. Es posible, hay daños neurológicos también, hemos visto. Hay casos, solo el tiempo nos dirá. Solo el tiempo nos dirá. Por ejemplo, el daño de la anosmia, de la pérdida del olfato y el gusto es justamente por la afectación de los nervios. Es porque justamente el nervio afecta a esos nervios y entonces por eso se pierde. O sea que un motivo más para cuidarnos, porque la memoria es muy importante y Claro, ella es joven, claro. Ella es joven y le afectó totalmente Totalmente. Doctor, y después del COVID, ¿la libido sexual se pierde? ¿No se pierde? Le tengo que preguntar a mi hermana, ¿verdad? Creo que eso va. Esa es otra cosa, yo creo que va. Si vivo con 5 o 6 personas en una casa, ¿necesito usar tapabocas si somos todos de una familia? Justo lo que estábamos hablando, doctora. Bueno, depende pues del caso. El que es aislado o está asintomático es el que tiene que estar ahí separado, si es posible, en la familia, pero si no, no. No hace Dentro falta. de la Exacto, casa. si es Pero, dentro de la casa, no. pero sí siempre, digo yo,
en la casa, en el lugar común, y si somos muchos, no tenemos que estar todos encimaditos. Exacto. Tenemos que estar separados, sin tapabocas, pero separados. Porque cada uno estamos en nuestro haber diario en diferentes lugares y no sabemos. Entonces siempre hay que guardar un distanciamiento, Sí. aunque seamos de la misma familia. No, nosotros, por ejemplo, yo en mi casa, cuando me voy para comer, por ejemplo, mis hijos saben que ese no es momento de beso ni abrazo. Solamente después de haber hecho un ejemplo, porque en ese momento generalmente me lavo los brazos, me saco toda la ropa ya afuera antes de entrar, pero igual me trato de lavar todo eso. Entonces en ese momento ellos saben que no es momento. Solamente ya en el momento del día en que hubo un baño completo y me relavé y todo, ya las ropas se eliminaron todas, entonces sí, ese es un momento de acercamiento, exactamente. Creo que esta pregunta ya la tienen respondida, pero voy a volver a hacerlo. ¿Cuál es la posibilidad de contagio de una criatura o un anciano si un positivo asintomático está en aislamiento en la casa? Y si está bien aislado realmente, como tiene que ser, así como explicamos, es mínima, es mínima. Tenemos que evitar que el chiquito vaya junto al abuelo o a la abuela. ¿Por qué? Porque ahí vamos a evitar. Porque el abuelo que va a ser más susceptible, él probablemente va a pasar como una coriza cualquiera. Pero la abuela sí puede llegar a un cuadro grave. Y bueno, acá terminamos las preguntas, pero como conversando con la Glo siempre salió un poco de mi esquema, porque solemos hacer preguntas picantes, pero como la situación ameritaba un tiempo más, no quiero dejar pasar y hacer algunas preguntitas un poquito más personales para... Sí, yo no voy a poder leer. Usted me pasa, bueno. sin problema. A ver, ¿qué dice acá? Le pido un chiste. ¿Le puede salvar al doctor? ¿Un chiste o un ñenga? Dice. Sí, es que el doctor sabe algún ñenga o un chiste. De cachique me dijiste que... Puede ser. Y puede ser un poco picante. Puede ser un poco picante. Dice que cachique se fue a la ojo cachique ojo escuela ve. Ha hubiera jalas en videco ve. Jamaico cachique hubiera jalas en videco. Ha macho pues creo ve. Tengo otra que dice, cachique ojo, yo le dice Lulana, y le pregunta al vendedor, le dice, ¿con cámara o sin cámara? Erua tu sin cámara porque no hay por ahí gomero se vaya Bueno, yo tengo una de cachique, a ver si me sale, a ver si me acuerdo. Ahora se reconoce, se inspiró la doctora. Dice que viene un señor y le ve a cachique mirándole a su señora. Va a picore ya pues na cachique. Ha mañana sheren birecore. Ha va epicoreco. La gente ngoje y puta ha la sheren bireco. Entonces mañana ya se chata ¿cómo es que se dice? Que si revienta o no. O capota. Doctor, me pasa, yo le voy a leer. Ay, bueno, no querían contar chistes, pero al final No se acuerda de eso. ¿Vale la pena optar por la medicina en este país? Siempre. Yo soy un convencido de que sea como fuere, somos paraguayos y tenemos que optar por una medicina mejor. Van a llegar tiempos mejores. Algún día nosotros tenemos que soñar y tenemos que hacer lo que a nosotros nos queda, hacer lo mejor posible. De nada no me sirve solamente plaguearme y no poner mi granito de arena siempre. La gente, yo soy muy crítico de eso, porque la gente habla mucho, critica mucho, pero a la hora de la verdad no hace. Tenemos que hacer, tenemos que actuar, tenemos que ser proactivos, activos y proactivos. Me encantaría hablar un día con ustedes sobre la vocación de servicio de la medicina, porque hoy también estamos lanzando médicos por doquier y no sabemos, puede ser un asunto para otra ocasión. Yo creo que la medicina luego de un tiempo a esta parte en Paraguay mejoró muchísimo. Tenemos especialistas en todo y buenísimos profesionales que ya no tenemos necesidad de estar saliendo afuera y buenos profesionales. Gracias a Dios, tengo incluso, le conozco a una persona que fue mal diagnosticado en San Paulo, en Buenos Aires, y le diagnosticaron bien acá en Paraguay, o sea que no tenemos nada también para... No tenemos mucho que envidiar, no tenemos nada que envidiar. Tenemos gente muy capacitada, muy, muy bien. Una más, otra. Se están salvando hoy de las preguntas. El COVID
¿Es o no un virus chino? Y evidentemente que es chino porque vino de allá, nació, según lo oficial, el virus salió del mercado de Wuhan. Y bueno, tenemos que creer De que eso sea cierto, entonces. y por lo menos eso es lo que sabemos, de que es chino, salió de Wuhan, salió. ¿Por qué dura tanto? Porque dicen que las cosas chinas no duran, entonces tendría que... Ese justamente el que no tenía que durar es el que más duró. Se les escapó del laboratorio. La última pregunta para ambos. Si no fueran médicos, ¿qué carrera les gustaría haber ejercido? Yo sería docente, en realidad soy docente de la universidad, eso es verdad. Pero siempre me gustó la docencia o la medicina. Iba a ser maestra, solo maestra. Iba a ser maestra. ¿El otro? Si te cuento por qué, no te cuento. Hubiera sido piloto. ¿Piloto de avión? Pianista. No pierdo la esperanza. Yo quería ser pianista, yo creo que a esta altura ya perdí mis... ¿Por qué no? Una vez que termine esta etapa y que estés más tranquilo, tenés que aprovechar para hacer Sí, lo que querés. tenemos que hacer todo. Tenemos que hacer todo. Y bueno, ¿alguna recomendación general, algo que quieran dejar de consejo así a la población descreída todavía de esta enfermedad? Y si no tomamos los cuidados, se vuelve terrible. Entonces, en primer lugar, crean, es el virus. Esto no tiene nada que ver con el 5G, con el NOM, con el gobierno, con Marito Mazzoleni, Sequera, nada. Ninguno de ellos trajo el virus. El virus, lastimosamente, está con nosotros y depende de nosotros volver a aplanar esa bendita curva que se nos fue para arriba. Si nosotros hacemos la prevención, tomamos el distanciamiento, vamos a conseguir de nuevo bajar esa curva y Dios quiera evitar muchas más muertes en el mundo. Bueno, que evitemos contagiarnos. Eso, evitar contagiarnos. ¿Y cómo evitar contagiarnos? Cuidándonos. Como les decía, me cuido yo, se cuida el que está a mi lado, el que está en mi trabajo, está así, hagamos un círculo. Pero para evitar el contagio, entonces le bloqueamos. Es la única manera, evitar el contagio y evitar las visitas. Yo pido por favor a todos, eviten las visitas, porque esos son los casos que ahora tenemos mucho. Esa visita de ir a comer entre parientes o que vengan los parientes a comer un domingo, hay que evitar, no nos queda otra. En este momento es lavarnos las manos, usar mascarilla, el distanciamiento y evitar juntarnos. Ya vamos a tener tiempo después. Ya el paraguayo va a porque en volver a realidad, abrazarse. si nosotros no tenemos salud, si nos contagiamos, ¿cómo vamos a venir a trabajar? Acá tenemos que irnos al súper, irnos a la farmacia y trabajar. Ese tiene que ser todo lo que tenemos que hacer ahora. El resto, dejar. Eso es muy importante. Hoy es solamente trabajo y lo necesario. Dejemos para mañana los encuentros y vamos a farrear el doble, porque vamos a farrear con nuestra gente, porque de nada nos va a servir tener que recordar al fallecido en nuestro hogar. Eso es más importante. Y bueno, muchísimas gracias. Fue un lujo haber tenido a ambos en Conversando con la GLO y espero sinceramente que pronto podamos volver a abrazarnos y hacer otro programa ya en el piso sentados más uno cerca de otro sin miedo. Y agradecer también a Tabesa, Tabacalera del Este, por habernos dado la posibilidad de compartir a esta gente preciosa con ustedes de Conversando con la GLO y ojalá que podamos realmente llevar a la práctica lo aprendido acá con los médicos, cuidarnos en nuestras casas, demostrar amor también es demostrar con cuidados, así como lo dijeron acá tanto la doctora Alba como el doctor Carlos Pallarola. Y nosotros vamos a estar viéndonos muy pronto en otro Conversando con la GLO, con gente también más que inspiradora. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.